Seguimos con un nuevo video de electrónica básica. Bueno, en la página del libro siguiente ustedes van a poder encontrar ahí un ejemplo que habla justamente sobre la resistencia que está en paralelo con nuestro microcontrolador. Cada uno de ellos va a formar un camino para la circulación de la corriente, para el paso de la corriente, y entonces podríamos calcular la resistencia equivalente entre esos dos componentes, que sería básicamente lo que la línea ve, ¿no es cierto? La línea no va a ver que acá hay un consumo X y que acá hay un consumo Y, sino ve que en toda la línea tenemos un consumo determinado Z, llamémosle así, ¿ok? Siguiendo, potencias. Cuando tenemos diferencia de potencial y tenemos corriente eléctrica, tenemos potencia. Necesitamos tener las dos cosas. De acá nace un poquito... También me hace recordar siempre la famosa trampita de cuánta corriente hay en el enchufe, ¿no? En el toma residencial. Y no, definitivamente no hay circulación de corriente en un enchufe de la red eléctrica, a no ser que le conectemos algo para que circule la corriente. Cuando tenemos diferencia de potencial y corriente eléctrica, tenemos potencia. Su unidad de medida es el watt. ¿Bien? Por eso me recuerdo siempre de la red eléctrica, los watts, los kilowatts hora. Podemos calcularla multiplicando voltios por amperios, así de simple. Hablando de potencia, también podemos definir que un cargador de 65 watts de potencia, que son valores bastante normales para cargadores de laptops, de MacBook, se definen así porque tienen 19 voltios por 3.42 amperios, ¿ok? Que serían 64.98 watts. Pueden encontrar valores parecidos también. Acorde a la ley de Joule, parte de la corriente eléctrica se va a transformar en calor. Por eso un CPU de baja potencia calienta menos que un CPU de alta potencia. Bien, muchos colegas a veces se confunden con eso. Dicen, hey, Cristian, pero esta computadora no tiene ni siquiera ventilador, Cristian. Entonces, ¿vino mal diseñada? ¿El fabricante quiere que se queme? No, es que son CPUs de baja potencia, no requieren una refrigeración activa, sino que con la refrigeración pasiva, dígase un pedazo de chapa arriba del procesador, ya es lo suficiente. También lo van a poder ver en algunos casos donde el CPU, ¿no?, que tiene el núcleo, digamos, tiene el die, le llamamos, del procesador y el die del PCH, un cristalito arriba que es referente al procesador y un cristalito arriba referente al PCH. Esos componentes, esos dies, no componentes, uno recibe disipación, el otro no. Bien, voy a ver ahora si se los muestro en un próximo video. Tengo uno acá a mano, mira. Vamos a ver si lo mostramos ahora, así aclaramos ya las dudas. Nosotros tenemos, para quien no lo conoce, la mayoría calculo que lo debe conocer, pero muchos colegas vienen de otro rubro. Esto es un procesador y como podemos ver, tiene dos partes brillosas. Tenemos esta, una más alargada y otra más pequeñita, ¿no? Más vertical ahí. Bien, ¿qué pasa? En muchos equipos ustedes van a ver que una de estas partes no tiene disipación. El disipador de calor no toca ahí. Y entonces algunos colegas dicen, ah, no, esto está hecho para que se rompa, bla, 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 bla. Bien, si lo refrigerás, mejor, obvio. Si le puedes poner un pedacito de pad térmico, desde que no afecte cómo toca el disipador en la otra parte, no hay ningún problema. Pero es normal que vengan sin refrigeración. ¿Por qué? Porque esa parte no calienta, porque esa parte que viene sin refrigeración es la que está... el PCH. El PCH consume menos corriente, genera menos temperatura, porque inevitablemente si consume menos corriente vas a tener menos parte de esa corriente transformándose en calor. Sin embargo, el CPU consume más corriente, tiene más consumo, tiene más potencia, parte de ese calor, parte de esa corriente se transforma en calor, ¿ok? Espero que no haber abatatado, no haber complicado más que simplificado, pero me parece un buen ejemplo y son dudas que a veces me plantean principalmente colegas que vienen de otros ámbitos como la telefonía. Bien. Ok, entonces, vamos a ver acá. Volvamos al iPad. Acá tenemos
En este ejemplo, nuestro PCH obviamente va a tener una temperatura mucho más elevada que la de nuestro EC, aún mientras funciona normalmente. ¿Por qué? Porque el PCH, al ser un chipset, al ser un conjunto de chips integrados ahí adentro de él, va a tener un consumo de corriente más alto que lo que estamos comparando, que es el EC. Aunque los valores son ilustrativos, son valores simbólicos, ¿no es cierto? El PCH va a calentar más, es inevitable. Va a calentar más que un EC. Y de ahí a donde podemos empezar a hablar de otro mito que tenemos que tirar abajo en este momento. Y por favor, no me insistan con eso. Y es que no podemos diagnosticar un equipo porque el PCH caliente. No podemos diagnosticar un equipo porque el CPU caliente. Por el santo amor de Dios, no podés diagnosticar un equipo con tu dedo gordo. No podés agarrar y tocar y decir, calienta. Calienta bastante. No se hace un diagnóstico así. Va a calentar. Va a calentar porque si ustedes se fijan, la fuente de alimentación que provee alimentación para un PCH, que de hecho se alimenta de distintas líneas, de distintas fuentes, esas fuentes de alimentación pueden proveer varios y varios amperios. Ese bicho, dependiendo del momento y de lo que esté haciendo, va a consumir una cantidad considerable de energía, de corriente. Cuando consume una cantidad considerable de corriente, va a generar una cantidad muy considerable de calor. Entonces, no puedes decir que el PCH está malo porque calienta, porque su naturaleza es calentar. ¿Cuándo podemos definir que un PCH o hasta mismo un CPU, que obvio, un CPU va a calentar muchísimo más que un PCH porque consume más corriente? ¿Cuándo podemos decir que uno de estos elementos está dañado? Por ejemplo, un PCH sabemos que va a calentar. Bajo cualquier circunstancia, un PCH calienta si funciona, ¿no? Si está funcionando, si está trabajando, calienta. Ahora, el PCH o el EC, un microcontrolador que calienta muchísimo menos. Cualquier uno de los dos. ¿Son elementos que vos pones el dedo y te puede hacer un agujero en el dedo? No. Un EC tiene que estar, como mucho, tibio. Pones la mano en el EC. ¡Uy, me quemó! Ahí sí, está malo. Pones la mano en un PCH. ¡Tss! Te hierve. Te dejó una ampolla. Te apareció acá escrito Intel. Listo. Ahí sí, está quemado. Ahí está quemado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está levantando 10 veces más temperatura de lo normal. Porque está levantando el doble, el triple de temperatura. Bueno, eso es otra historia. Pero el calienta. No debería calentar. Sí debería. Tiene que calentar. Tiene que calentar porque si no, no están dando. Bien. Ese es el punto 1. Vayamos al punto 2. Que también es donde empezamos a tirar abajo la cámara térmica. No existen dos procesadores exactamente iguales. No existen dos PCHs exactamente iguales. Del wafer donde sacan los procesadores, bien, no salen todos iguales. Nosotros tenemos una lámina gigante que van recortando para hacer procesadores. Bien, de esas láminas no salen dos procesadores totalmente iguales. Inclusive es un hecho que para poder aprovechar los procesadores que salen medio moribundos porque agarraron un pedazo del wafer de mala calidad que no estaba perfectamente, digamos que no tenía todas sus propiedades, para simplificarlo, lo que hacen es producir procesadores de bajo rendimiento. De la parte del wafer que quedó perfecta, sale ese Core i9 con sus 2 millones de núcleos y un montón de hilos. Bien, no sé, por decirte, un procesador un i7 con 6 núcleos y 12 hilos. Listo, eso va a salir de la parte bonita del wafer. Pero recortaron un procesador, le están haciendo las pruebas. Uy, este vino más o menos. Y entonces, ¿qué hacen? Sacan de ese pedacito del wafer un Celeron, ¿me entendés? Por decirte algo. Estoy simplificando la historia. Para llegar a no existen dos procesadores iguales porque los mismos materiales que los producen no existen dos exactamente iguales. ¿Y qué va a pasar? Si vos tenés
un Core i7 de 10ª generación que levanta, funcionando perfecto, levanta 80 grados, podés tener al lado un Core i7 de 10ª generación del mismo modelo, la misma máquina, la misma notebook, la misma refrigeración, dos máquinas exactamente iguales con el mismo procesador, y una levanta 80 grados y la otra levanta 85. ¿El procesador de 85 grados está malo? No. Uno levanta 80 y el otro levanta 90. ¿El procesador de 90 grados está malo? No. Uno levanta 80 y el otro 65. ¿El procesador de 80 o el de 65, alguno está malo? No. Puede haber variaciones. Punto 1, porque no existen dos procesadores iguales. Entonces, dos máquinas nuevas, 0 km, abrís las dos, estresás las dos y una puede calentar más que la otra. Aplica con teléfonos, aplica con consolas de videojuego, aplica con lo que quieran. Entonces, a partir de ahora, olvídense de poner la cámara térmica y decir, esto tiene 5 grados más de lo normal. No, flaco, no funciona así. No es tan preciso. Bien. Y ahora, también vamos a explicar por qué un procesador puede tener hasta 15 grados más que otro y aún así no estar definitivamente roto. ¿Por qué? Porque además de que desde fábrica no son obligados a salir exactamente iguales, no salen exactamente iguales, también tenemos todos los factores externos. O sea, la cantidad de residuo que hay por abajo del procesador, que fue entrando a lo largo de los años, porque no recibimos computadoras 0 kilómetros, ¿no? El tipo de residuo que hay abajo de ese procesador, pueden ser residuos conductivos, a veces alguien hizo mantenimiento, le dejó pasta térmica ahí abajo, a veces la computadora esa se usa cerca de la ventana chupó un montón de mugre y la mandó para dentro de la máquina. Si el equipo alguna vez fue mojado, puede haber restos de sulfato. Si el equipo fue recalentado, porque tal como vamos a ver todavía en la parte electrónica básica, acorde a la temperatura, los componentes se alteran. La resistencia interna de los componentes se puede ver alterada bajo condiciones de extrema temperatura, de altas temperaturas. Entonces, también eso puede alterar el valor de la resistencia interna de ese componente, ¿no? Que haya recibido un reflow, que haya recalentado la computadora porque no le hicieron mantenimiento. Y todo eso afectó y cambió el componente internamente. Resultado, tengo una máquina que fue muchísimo mejor cuidada durante sus 2 años de uso, 3 años de uso, y ahora cuando hago testeos en el procesador me levanta 65 grados. Tengo otra máquina exactamente igual que durante sus 2 o 3 años de uso fue castigada, mojada, humedecida, sucia, recalentada, y ahora esa computadora funciona perfectamente, pero me levanta 80 grados. Ambas funcionan. Ninguna tira pantallazos azules, ninguna está dañada, solo vinieron para mantenimiento. Una me levanta 65 y otra 80. Entonces, en base a eso, son pruebas que pueden hacer ustedes, ¿ok? En los distintos equipos que les llegan. Obviamente, ¿te levanta una banderita de ojo, acá pasó algo? Sí, pero no puedes determinar una falla por una diferencia de temperatura de 5 grados, de 10 grados, de 15 grados, y mucho menos porque digas, ay, toqué con el dedo y acá está caliente. No, jamás. Así que si tenía eso en la cabeza, sáquenselo. Ahora. Porque es una de las cosas que yo más odio. Hacer diagnóstico en base a esto calienta, me parece que está malo. ¿Te quemó el dedo? ¿Te dejó una ampolla? Bueno, entonces no me jodas. Vamos a otra cosa. Nosotros hacemos diagnóstico midiendo multímetro, osciloscopio, ¿bien? Hay maneras de detectar fallas por medio de calor, obvio, y vamos a trabajar mucho con eso y vamos a ver cómo, y vamos a usar la cámara térmica, pero no podemos condenar un equipo porque el PCH calienta, porque el CPU calienta, o porque, estos procesadores suelen calentar 70 grados y este me está calentando 80. No, eso no es un diagnóstico. Eso es una manera que estás encontrando de librarte del equipo sin analizarlo más. ¿Ok? Bien, ya hice este video súper largo.
pero me parece que es un concepto muy importante que necesito que ustedes tengan en mente para trabajar de una manera más correcta y sacarse de una vez por todas esas leyendas urbanas que ven en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram, de diagnosticar cosas con el dedo o del integradito que está calentando un poquito, levantalo, porque así terminamos girando en círculo, levantando integrado y soldando integrado y nunca se arregla el problema. Nosotros tenemos que analizar, medir. ¿Bien? Sigamos. Próximo video.